del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Es un modelo de gestión que es todo un ejemplo de gobernanza, ya sabemos lo que es, que nos lo explicó antes Ana, innovadora también, una gestión innovadora y que ha conseguido un impacto muy importante en sus resultados. Vamos a introducir un poco, a contextualizar la ponencia de Alessandra. Ribeira Sacra la componen 21 ayuntamientos del sur de la provincia de Lugo y el norte de Orense. Es una zona fantástica que seguro que mucha de la gente que estáis aquí lo conocéis y ofrece experiencias lúdicas y gastronómicas pues, de muy alta calidad y además agrupadas bajo una denominación de origen que es reconocible para todo el mundo, ¿no? Tiene rutas fluviales senderistas, está el icónico Camino de Santiago, turismo activo, enoturismo, comercio artesanal local, bueno, pues sin duda un lugar en el que perderse y disfrutar en cualquier momento. Y bueno, pues de todo ello nos va a hablar Alessandra, que es una de las personas que mejor lo conocen y que tiene la suerte de vivir allí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradecer la invitación a participar en este foro, en nombre del consorcio y en el mío propio. Agradecer a la Diputación de Cáceres que haya contado con nosotros y también pues, por la excelente acogida que nos han brindado Fernando y su equipo, Ausi, Paloma. Y nada, yo voy a exponer parte o unas pinceladas del modelo de gestión turística que hemos llevado a cabo en Ribeira Sacra. Empezaré por contextualizar, aunque algo ya han avanzado ahora en la presentación, pero por contextualizar el territorio brevemente y, ya digo, después comentar alguna de las pinceladas sobre el territorio. Vale. Como decía, pues sí, es un destino de la Galicia interior que está formado por 21 ayuntamientos, 13 del sur de la provincia de Lugo y 8 del norte de la provincia de Orense, y que todos tienen en común que están situados en las riberas donde interseccionan, ¿no?, el río Silimiño y el río Cabe. Los tres pilares en los que se sostiene el desarrollo turístico y los atractivos, y del Miño y el vino, que está bajo un consejo regulador de denominación de origen. Pero además de esto hay mucho más, como se decía, artesanía local, entre ellas la cerámica más ancestral de Europa, el camino francés y de punta a punta de Ribeira Sacra una alternativa a la parte del Cebreiro, ¿no?, que utiliza el románico, otro patrimonio histórico-artístico, ¿vale?, muy destacado. Por supuesto, la gastronomía, muy común al resto de Galicia y, bueno, riqueza a nivel fluvial y otros recursos turísticos que en la web se puede ver con más detalle. ¿Qué hemos conseguido durante el trabajo de estos años? ¿O por qué? Bueno, esto nos ha permitido que haya sido declarado a finales del 2018 el territorio como paisaje cultural y a día de hoy es el BIC, ¿vale?, más grande que existe en Europa, porque son 180 kilómetros cuadrados declarados bien de interés cultural. Estábamos habituados, ¿no?, pues a tener monasterios, iglesias y determinados elementos del patrimonio declarados BIC, pero no el territorio propiamente y de esa extensión. También hemos estrenado recientemente y nos une, ¿no?, a esa red de reservas de la biosfera como en la que nos encontramos. En septiembre ha sido declarado el territorio reserva de la biosfera junto con otra parte red natural limítrofe que no forma parte de lo que es el núcleo turístico, que son Terras de Oribio y Caurel. Y estamos a la espera, ¿vale? Se oficializó esa candidatura a ser declarado Patrimonio de la Humanidad, pero que se retiró en el 2020, ¿vale?, para matizar determinados elementos del expediente, y el objetivo es volver a presentarse antes de llegar al 2030 y veremos si conseguimos, ¿no?, llegar al que sería la etiqueta más reconocida, ¿no?, a nivel internacional. Pues esta historia turística de Ribeira Sacra, aunque ahora sí que es una marca que cada vez suena más, es pues, relativamente reciente. Estamos hablando de en torno a 25 años. En 1994, ¿vale?, que es cuando lo ponemos como fecha en la que se reconoce o se registra el concepto como marca de Ribeira Sacra, pues es un territorio rural con un problema demográfico muy importante, sin ningún tipo
de empresa turística, salvando en la capitalidad Monforte de Lemos, que por su tradición ferroviaria sí tenía algún tipo de alojamiento, pero bueno, hoteles de baja categoría o pensiones, no existía ningún otro servicio en este sentido. Y bueno, basada la economía en el sector agrícola y ganadero, y el agrícola, incluido el vino, que había sido un elemento diferenciador del destino, estaba totalmente abandonado. Es el Consejo Regulador el que se crea en 1994 y se registra esa marca y empieza a trabajarse desde el punto de vista única y exclusivamente del vino ese desarrollo, ¿no? A día de hoy ha cambiado el panorama totalmente. Tenemos casi 400 alojamientos turísticos distribuidos por el territorio, 10 rutas fluviales, más de 20 empresas de turismo activo, numerosas agencias de viajes, y de las más de 100 bodegas que componen la denominación de origen, ya más de 25 han preparado sus instalaciones o cuentan con centros de interpretación o zonas de atención al visitante. Y el viñedo no solo se ha recuperado el existente, sino que cada vez existen más plantaciones y de hecho, desde el principio, a nivel turístico, teníamos muy claro que teníamos que ir de la mano del vino, y a día de hoy seguimos compartiendo dominio web y demás, y intentamos utilizar la misma puerta de entrada de cara, ¿no?, desde el punto de vista de la comunicación. El consorcio, la entidad en la que yo trabajo, sí supuso un punto de inflexión a nivel turístico. Ya digo, hasta ese momento se había trabajado a nivel de vino, se veía muchísimo potencial en el territorio, pero no había ningún tipo de organización. Y de hecho, empezó con un plan de dinamización turística un poco atípico. Generalmente es el territorio el que se organiza, define, redacta una memoria y opta a un plan de dinamización o de excelencia. Y en nuestro caso no fue así, fue el gobierno autonómico el que veía un gran potencial, o sea, que podía ser lo más fuerte de la Galicia interior a nivel turístico, el que hizo esa solicitud al Ministerio del plan de dinamización, y una vez nos lo concedieron, llegaron y dijeron: hay la posibilidad de invertir 3 millones de euros para empezar a desarrollarlo turísticamente, tienen que ponerse de acuerdo y trabajar, ¿no? Primero, definir el territorio, hasta dónde, ¿no?, llega Ribeira Sacra. El inicio fue un proceso complejo hasta que se llegó a un consenso y se definió ese territorio, pero lo consiguieron y empezaron 20 ayuntamientos que pertenecen a 3 partidos políticos distintos. Están divididos en 2 provincias, como decía antes, que también son de distinto color político. Y con los ríos, ¿vale?, que aunque los consideramos turísticamente como un punto de unión, ¿no?, y de algo en común, sí a nivel de la población local ha sido siempre una barrera, ¿no?, en el territorio, sobre todo un enfrentamiento ahí entre Lugo y Orense, ¿no?, las dos provincias. Hago mucho hincapié en el tema de los partidos políticos, porque lo comentaba estos días, ¿no?, con los compañeros, con el resto de ponentes. El éxito, yo creo, de este consorcio del desarrollo turístico es que pues, el grado de acuerdo, ¿no?, que se ha llevado a cabo desde el principio. Salvando ese inicio hasta que se delimitó el territorio, el resto, ¿vale?, de decisiones se han tomado siempre por unanimidad, ¿vale?, independientemente de eso, del color político y de lo difícil, ¿no?, que administrativamente es este territorio. Y yo creo que ahí está gran parte del éxito, es decir, han dejado actuar a los técnicos, han escuchado, ¿vale?, y han dejado, pues antes de entrar en los plenos, al margen ese color y esa etiqueta, y se han centrado exclusivamente en los intereses y en los objetivos a conseguir en el territorio. Si no fuese por eso, y nosotros en Galicia lo vemos, estoy rodeada de otros destinos que llevan años y años intentando formar estas entidades de gestión, que a día de hoy existen, pero existe parcialmente, es decir, hay un geodestino, pero de 18 ayuntamientos solo forman parte de la entidad de gestión 10, se hace muy complicado, ¿no?, trabajar así. Y ellos sí que, en este caso, sí que es habitual que nos pongan, no es nada común, ¿no?, incluso que el propio presidente. He perdido la presentación aquí, se ha apagado. No sé si es que tiene algún...
Bueno, sigo contando mientras. En 2009, pues como todo plan de dinamización, que suele tener una duración de 3 anualidades, termina ese plan y lo que ha pasado, al menos en los casos que había habido con anterioridad en Galicia, es que terminado ese plan y terminada esa financiación, se disuelven las entidades de gestión y ya está, ¿vale? Tirando por tierra pues la inversión de esos 3 años en la que no se hace ningún seguimiento y a la mayor parte de las inversiones, bueno, se han quedado ahí o incluso eso, se han construido incluso centros de interpretación y demás, pero como no hay después entidad de gestión, pues ahí se quedan cerrados y con el paso de los años, con suerte, se dedican a otra finalidad. En este caso, otro de los puntos de éxito, ¿vale?, o que favoreció a este consorcio del territorio fue que en ese momento que se termina la financiación, los 21, en ese momento 20 ayuntamientos deciden seguir con la entidad y no disolverla y sabían que ahora les tocaba a ellos financiarlo hasta donde pudiesen, muy lejos de los 3 millones de euros, lógicamente, que había para esos 3 años, pero sí que deciden mantener la infraestructura mínima y bueno, solicitar ayuda al Gobierno autonómico para que, bueno, al menos en el área de promoción y creación de producto, pues mantuviese un convenio anual, ¿vale?, que permitiese hacer acciones que, aunque no puedan ser muy ambiciosas, sí que permitan consolidar todo lo que se había iniciado con el plan. Se incorporan también en este momento las diputaciones provinciales, que en ese momento en el plan no habían aportado financiación, pero sí que se habla con ellos y deciden, bueno, pues nosotros asumimos una parte de los gastos de gestión de la entidad, de los gastos corrientes, para que también podáis seguir adelante. En el 2011 hay otro hecho muy significativo, que además de incorporarse un nuevo ayuntamiento, y por eso ahora somos 21, que es el Ayuntamiento de Bóveda, se incorpora el Consejo Regulador del Vino, que hasta ahora no formaba parte y, como os decía, para nosotros el ir de la mano es muy importante. Y el sector privado, ¿vale? Antes lo recalcaba Ana también, el que está en una recepción, ¿vale?, de un alojamiento tiene muchísima más información de lo que tenemos a veces los gestores, porque están en contacto directo con el visitante. Parecía inconcebible, ¿vale?, que no formen parte también de los órganos de decisión, ¿no?, de los que establecen la estrategia turística del territorio. Y se les da paso con la incorporación de la Asociación de Empresarios Turísticos de la zona. Así que a día de hoy aglutina las tres partes, digamos. Otro momento importante es el 2018, como decía antes, que es cuando se declara Vic y donde empezamos a registrar los datos, ¿vale?, más destacados de crecimiento. Entre el 2017 y 2018 creció el número de visitantes un 25%, solo en un año. En la oficialización de la candidatura para nosotros ha sido muy importante, lo comentaré después, sobre todo para conseguir más fondos, ¿no?, que hemos pasado de un presupuesto muy pequeñito a tener desde el año pasado un presupuesto y unos proyectos que nos permiten, bueno, sacar, ¿no?, muchos de esos proyectos que estaban guardados en los cajones y poder ejecutarlos. Como decía antes, en el 2020, por un informe de ICOMOS que cuestionaba sobre todo el tema de las centrales hidroeléctricas, la presencia, ¿no?, que tienen en el territorio, se decidió retirar la candidatura para no agotarla y matizar determinados contenidos de ese expediente, y está a la espera de incorporarse otra vez al proceso. A día de hoy, como decía, esa candidatura nos ha permitido pues alcanzar un plan de sostenibilidad turística, ¿vale?, que se nos ha dado para el periodo 2020-2023, y después 2 figuras del propio Gobierno autonómico, que son un pacto por el paisaje y un plan de acción del paisaje, que nos permiten, bueno, seguir insistiendo, ¿no?, en el cuidado de la puesta en valor y la interpretación sobre todo el componente natural del territorio. Así bien, hoy el consorcio aglutina, digamos, a todos los agentes, ¿no?, relacionados con el sector. Por un lado, lo componen los ayuntamientos, el Consejo Regulador y el sector privado. A su vez, la Xunta de Galicia cada vez canaliza más desde diferentes consellerías, tanto pues la propia que lleva el Departamento de Turismo, pero también la de Medio Ambiente, la de Economía y demás, canaliza sus convenios a través del consorcio. Lo suele hacer en el resto del territorio en primera persona, pero en este caso, por la consolidación del ente gestor, nos utiliza, ¿no?, como
como el elemento, bueno, como la entidad que decida a qué va destinado y cómo gestionarlo. Y las propias diputaciones también mantienen ese apoyo para, sobre todo con los gastos corrientes de la gestión. Y a su vez formamos parte de la directiva de la ruta del vino y en breve vamos a formar parte del ente gestor que se constituya para gestionar reserva de la biosfera, por lo que todo quedaría canalizado a través del consorcio. ¿Cómo nos financiamos ordinariamente? Y lo hemos hecho desde que terminó el plan hasta la actualidad, hasta el año pasado, hasta el 2021, pues con ese convenio que suele rondar los 100.000 euros de la Xunta de Galicia para promoción y creación de producto. Las diputaciones provinciales, cada una de ellas, aporta 25.000 euros para los gastos corrientes de gestión y los propios miembros del Consejo, en el caso de los ayuntamientos, aportan 1,5 € por habitante, ¿vale? Que es la manera. Hay otras entidades que tienen una cuota fija para cada uno de los miembros. A nosotros nos parece mucho más justo y equitativo que sea en función del tamaño de la entidad. El Consejo Regulador y la asociación tienen una aportación simbólica de 1.200 euros y 600 euros, ¿vale? Que simplemente es por el hecho de que se sientan algo más comprometidos, pero que en la mayor parte de las anualidades incluso los propios ayuntamientos deciden que no le ingrese, ¿vale? Es algo más bien simbólico. La financiación extraordinaria que estamos gestionando en la actualidad desde el año pasado y que por eso digo que nos ha permitido avanzar mucho en los proyectos que estaban en la reserva es el plan de sostenibilidad turística, que son 2 millones de euros a gestionar hasta el 2023. Y después las dos figuras de plan de gestión del Pacto por el Paisaje y de gestión cultural que nos permite, pues eso, sobre todo en el área de paisaje y medio ambiente, desarrollar proyectos y ahora mismo pues, nos ubica en un presupuesto para estos 3 años de unos 2,5 millones de euros añadidos a lo que ya teníamos. Como esto es extraordinario y se ha dado por las circunstancias en las que se encuentra ahora, pero la realidad del consorcio es que vivimos, ¿vale?, de las aportaciones que decía de Xunta, Diputaciones y los miembros, con esos 100.000 euros que tenemos para promoción y comercialización del destino, ¿qué hacemos? Es una figura, este convenio de promoción que la Xunta firma con distintas zonas de Galicia. Y hay pues, quien decide dedicarlo directamente a subvencionar estancias, ¿vale?, para captar a determinados públicos, pues un público más mayor o juvenil. Hay otros que directamente entregan los 100.000 euros a una agencia de publicidad y bueno, pues hacen alguna campaña a nivel regional, porque nacional por ese importe es inasumible. O que se dedican a captar, pues a centrarlo en viajes de familiarización para captar mercados que, bueno, quizás demasiado ambicioso, ¿no? Alguno como el japonés, el ruso, ¿vale?, que era como un público muy llamativo y de un perfil de gasto que era muy suculento, pero que, bueno, difícilmente los rusos o los japoneses van a ubicar Galicia en España, cuanto más, ¿vale?, intentar que una comarca captarlo. Pero, bueno, esas son las estrategias que hasta el momento otros han decidido. Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que nos trae aquí, sobre todo promover una oferta innovadora, que por sí misma, ¿vale?, por la tipología de actividades que proponemos o demás, eso nos genere ya una repercusión en medios y prensa por la que esa publicidad nos sale gratis, digamos, ¿no? Que el producto a la hora es decir, buscando también esa desestacionalización, que incidamos en las temporadas de menor demanda y crear ese producto del que después coge el relevo el sector privado. Es decir, nosotros ponemos en marcha determinadas iniciativas que a lo mejor a los emprendedores le puede dar miedo porque no saben cómo van a responder, pues nosotros damos ese primer paso y en el momento que está ya encaminado, pues el sector privado coge ese relevo y lo mantiene, ¿no?, con mucho éxito en la mayor parte de los casos. Y después intentar promover estrategias de comercialización adaptadas al territorio. Ahora ya no tanto, pero antes, cuando toda esta comercialización se basaba en bolsas de contratación con grandes mayoristas y agencias, nosotros hemos perdido tiempo y recursos en eso, ni se sabe. Claro, éramos tan pequeños que cada vez que nos sentábamos a
hablar con uno de estos turoperadores, lo primero que te decían es ¿cuántas habitaciones nos pones qué bolsa de habitaciones nos pones a disposición? Y le decías, ¿no? Dice, vale, y bueno, estos serán 2 o 3 establecimientos, ¿no? Pensando que tendríamos grandes hoteles. No, no, está distribuido entre 300 establecimientos de alojamiento. Dice, ¿qué me dices? Si esto nosotros... Bueno, pues hemos perdido muchísimo tiempo ahí intentando posicionarnos como mayoristas, que es imposible que distribuyan en casas de turismo rural a su público. Entonces, lo que hemos hecho es generar nuestras propias estrategias, entre ellas, pues Regala Ribeira Sacra era un programa como las cajas regalo de Smartbox y La Vida es Bella, pues directamente con más de 70 establecimientos, ¿vale?, diferentes empresas de distintos subsectores, configuramos una línea de cajas regalo y de experiencias regalo, ¿vale?, comercializadas a través de una web, pero hechas a la medida del territorio y buscando ese turismo experiencial. Y otro ejemplo es Mereces un respiro, del que hablaré ahora, que ha sido una iniciativa también a raíz de la pandemia, ¿no?, que hemos puesto en marcha para la comercialización. Voy a comentar por encima algunos de los últimos proyectos que nos han dado muchísima repercusión en medios y que se han popularizado mucho, y es eso, que intentan buscar la innovación con los recursos de los que disponemos, que, como os decía, no eran muchos. Uno de ellos es Pasaporte a las nubes de Ribeira Sacra, son los vuelos en globo por el territorio. Orográficamente es un territorio complejo, entonces cuando lo planteamos creíamos que seguramente al contactar con estas empresas sería complicado que se pudieran hacer esos vuelos, pero bueno, siempre hay que preguntar, interesarse, porque como en este caso nos llevamos una grata sorpresa, y es que al planteárselo y cuando hicieron la visita al territorio y valoraron las posibilidades, dijeron que era que se podía volar sin ningún tipo de problema, y esta ha sido una de las actividades que mayor repercusión nos ha dado. Las empresas cada vez más están interesadas y tienen sus bases en distintos puntos de España, pero hacen campaña con 1 o 2 globos en cada una de ellas en Ribeira Sacra, desde el mes de abril hasta el mes de octubre, ¿vale? Y se agotan las plazas con muchísima rapidez. Como no sabíamos también, y era un poco de riesgo, pues traer un globo y saber que pues si la gente estaría dispuesta a pagar 150, 170 euros por un billete en globo, lo que hicimos fue asumir nosotros una campaña en la que creamos como una especie de credencial compostelana, en la que se tenían que coger sellos. Entonces, durante un mes, cualquier persona que llegaba a un alojamiento turístico, en el check-in se le entregaba ese pasaporte. Tenía que hacer pues visita a museos, la ruta fluvial, restaurante. Bueno, se le exigía, ¿no?, que hiciese 7 visitas, y con ese pasaporte lo depositas en una oficina de turismo. Les entregábamos inmediatamente como regalo, para que ya tuviesen una recompensa inmediata, una botella de vino de la denominación de origen, y entraban en el sorteo de 70 pasajes en Ana. Tuvimos que aumentarlo muchísimo para poder completar el mes de la campaña. Bueno, el éxito fue abrumador. Al año siguiente, vista la repercusión que tuvo, decidimos ponerlas a la venta, pero pocas plazas, es decir, vamos a hablar con las empresas y que se vengan 2 fines de semana, y los ponemos a la venta, pues eso, 300 plazas. Nada, duraron 2 horas a la venta. Y así pues ha llevado hasta que ahora, ya os digo, desde abril hasta octubre, prácticamente todos los fines de semana, y durante junio, julio y agosto también entre semana, pues los vuelos sean continuos, y pese al precio, ¿no?, que así a priori puede resultar alto, pues las plazas se agotan y tiene muchísima demanda. Otro de los proyectos es de Un toque de color en Ribeira Sacra, que se ha basado en la muralización de espacios en el entorno de los recursos turísticos principales. Bueno, hay muchos elementos de feísmo en las zonas de tránsito, ¿vale?, o en el entorno de algunos de los principales recursos, pues bueno, como pasará en muchos sitios, ¿no?, fachadas descuidadas o que no están revocadas y demás. Y lo que estamos intentando, y ya llevamos ahora casi 70 murales realizados, es coger todos esos espacios y convertirlos en obra de arte, y a su vez intentar reflejar en todos ellos pues nuestra cultura más inmaterial, ¿no?, que es esa que es más difícil a veces de trasladar, pues la materializamos a través de este proyecto. Comentaba antes, creo que
que con Paloma, que estamos trabajando ahora en un proyecto de una convocatoria estatal de experiencias y tenemos a 2 participantes, a 2 ayuntamientos de Extremadura con los que estamos trabajando un proyecto ya a nivel nacional con la muralización, está la más contemporánea, y los esgrafiados, ¿vale? Que es esa muralización más tradicional, de la que tenemos también muchísima concentración en la zona, y hemos realizado proyectos muy chulos de recuperar esgrafiados y también de realizar nuevos, coger fachadas de ladrillo y hacer esa muralización con cal de una manera mucho más artesanal. Búscalo en Ribeira Sacra, también es otra de las iniciativas. El principal público de Galicia es el turismo familiar y, sin embargo, veíamos que en ninguna parte del territorio había una oferta dedicada, sobre todo a los más pequeños, que estuviese durante todo el año disponible. Es decir, salvando alguna programación de visitas teatralizadas en el verano o una guía didáctica en una oficina de turismo, no había otra cosa, ¿no? Y hemos creado este producto que está disponible los 365 días del año, y es trasladar el concepto de la escape room al territorio, ¿vale? Y realizar juegos de escape a modo de ruta. Ellos retiran de una... y además lo pusimos en marcha antes de la pandemia, pero se presentó después del primer confinamiento y parecía un producto creado para la pandemia, y no había sido así, ya se había concebido. Pero no hay ningún contacto directo con el visitante, hay unas taquillas. Ellos tienen que jugar previamente en casa, obtener un código que abra esa taquilla, coger su mochila que está llena de candados, pero en cada uno de los compartimentos hay elementos que necesitan para seguir avanzando. ¿Qué conseguimos con esto? Como decía antes, es una de las partes más importantes de nuestro destino, es el románico, ¿no? Pues para un adulto que le interese esa parte de arte puede ser muy interesante visitar 3, 4 o 5 monasterios, pero para los niños, ¿vale?, es un auténtico coñazo. Entonces, claro, lo que hemos hecho ha sido convertirlos en escenarios de juego, y lo que ahora prefieren es que cada vez haya más monasterios metidos en el juego para poder realizar más juegos. Y las pruebas son... queremos compensarlo, no queremos que sea tampoco un juego de niños, es decir, que al adulto le resulte interesante el juego. Entonces, son lo suficientemente complejas las pruebas para que para ellos para el adulto sea un juego interesante, y en el que participan los niños con los elementos que están en las mochilas, ¿vale? Pero para intentar satisfacer a ambos perfiles. Y la verdad que sí, ha sido todo un éxito, y es ilimitado, porque rutas a trazar y pruebas a plantear, ¿vale?, tenemos infinitas, ¿no? Entonces podemos seguir creciendo y habilitando itinerarios nuevos. Después el mindfulness y todo el turismo de bienestar es una parte que empezamos a desarrollar, que otros destinos también empezaron inicialmente, y que teniendo en cuenta la cantidad de bosques y el perfil, ¿no?, o las características de nuestro territorio, se presta muchísimo para ello. Y bueno, hemos primero formado al sector, es decir, no hay un perfil, digamos, dedicado exclusivamente a hacer un baño de bosque. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que aquellas, por ejemplo, gestores de casas de turismo rural o algún guía, ¿vale?, algún guía oficial de turismo que estaba más sensibilizado con esta parte, les hemos formado en todo el tema mindfulness para que ellos sean los que actúen como anfitriones y de guías en todo este producto, ¿vale? Y cada vez tiene más demanda, y de hecho a los cursos que ponemos en marcha viene gente de toda España. Y pues los programas estacionales, ¿vale? Uno de los más exitosos es el de otoño, el de la caída de la hoja, y en el que intentamos siempre innovar, pues desde visitar los recursos turísticos que todos conocemos, pero con los ojos tapados, ¿vale?, para que la percepción, ¿vale?, se viva, ¿no?, con otros destinos. Pues nada, hasta como pasará aquí, hay muchos escenarios en el territorio que han sido pues objeto de películas o de alguna serie, ¿no? Pues pedimos a las productoras que nos acompañen, ¿vale?, y que intenten hacer una simulación de rodaje en algunos casos, o bueno, que expliquen cómo son los trabajos cinematográficos de primera mano, ¿vale?, cada una en su espacio, bueno, en donde se ha rodado su obra.
Otros proyectos con los que estamos así muy rápido, las guías turísticas, ¿vale? Todos estamos acostumbrados a ver, bueno, en una oficina de turismo lo que es una guía turística, y casi todas tienen un formato bastante similar, unas con mejor creatividad que otras, pero al final no dejan de ser una guía. Aquí hemos estrenado, la hemos presentado en Fitur, esta guía, que no es una guía, es en sí un cuaderno de bitácora, en el que tienes muchísimos espacios, un taquito de posits, etiquetas para hacer tu top 10, ¿vale? Para que puedas marcar los recursos que prefieres, espacios para que puedas poner fotografías, notas, que tendrías en cuenta en la siguiente visita, anécdotas, es decir, intentamos hacer propiamente eso, un cuaderno de bitácora, ¿no? Donde además de tener información, ¿vale? Escueta, y porque dirigimos mucho a la web, tú te puedas quedar con ese recuerdo y la puedas ya quizás llevar elaborada desde casa y a tu medida. Nuestra página web también decimos que es mucho más y que pretendemos que sea mucho más que una web de información. Al final sí, hay muchísima información volcada en 5 idiomas de cada uno de los recursos turísticos, pero la hemos dotado de muchísimas herramientas, ¿vale? Para que realmente sea útil y se pueda sacar mucho partido. Uno de ellos es el planificador de viajes, en el que tú metes el día que vas a llegar y la hora y el día que te vas a ir. Y navegando por la web vas señalando pues, aquellos recursos o puntos o empresas que te gustaría visitar. Automáticamente el planificador hace el cálculo según los desplazamientos y los tiempos recomendados de visita, pues te hace ese planning para tu estancia, por ejemplo, de 4 días. ¿Vale? Es una herramienta muy útil que se utiliza muchísimo y que deja muy a mano. Bueno, simplemente tienes que imprimirlo y tienes tu itinerario hecho sin haber tomado ninguna nota. Una que hemos incorporado también recientemente es que pasará también aquí seguramente, y es que un visitante que llega pues, a un mirador o al entorno de una iglesia o de un convento y que se encuentra con contenedores desbordados de basura, las papeleras, y ellos podrán decir desde cuándo nos recogen aquí la basura, y a lo mejor ha sido recogida el día anterior, pero la concentración de público, por lo que sea, pues ha generado esa situación. Claro, la imagen con la que se van es bastante negativa, y en un territorio tan amplio como este, pues esto pasaba con muchísima frecuencia. Pues, rutas de senderismo que tienen zonas totalmente intransitables o anegadas de agua, balizas o señales mal caídas o que no se leen. Entonces, para contrarrestar esa imagen, hemos puesto en marcha esta herramienta, que esta es una herramienta web a la que se accede a través de nuestra página principal, buscando el recurso o pinchando directamente en cada ficha de recurso, en la que nos permite que nos manifiesten en un momento, en un clic, saquen la foto y nos llegue. Simplemente es eso, ¿sabes? Se abre el recurso, nos manda la foto y nos llega. ¿Qué hacemos con esto? Pues nosotros después lo dirigimos a la entidad responsable, en este caso pues la basura en un mirador. Se la trasladamos al ayuntamiento y es algo que tiene fácil solución. A lo mejor no está previsto que el camión de la basura pase hasta dentro de 2 días, pero viendo el panorama y la imagen que se están llevando, pues mandan a un operario rápidamente, recoge lo principal y se lo llevan. Gestionamos este tipo de quejas. Y a su vez seguimos manteniendo el contacto con el visitante. Es decir, cuando eso está solucionado, sacamos una foto y se la enviamos para contrasolucionado, ¿no? E intentamos contrarrestar esa imagen. Es una de las otras herramientas que tiene pues eso, además de audioguías también muy originales y demás, que están a disposición en la web. Hace también una entidad como la nuestra, por ejemplo, en un periodo de confinamiento, son elementos que vienen a respaldar la existencia de que haya un ente de gestión creado desde la base y desde las entidades locales, ¿no? Empezamos con reuniones telemáticas desde el segundo día del confinamiento prácticamente, y pues durante muchos días fue simplemente una fuente de desahogo, pero juntar a hosteleros, a restauradores y demás, simplemente para que desahogasen y dijesen qué es lo que más les preocupaba y compartiesen problemas, pues ya sirvió de vía de escape y nos permitió
general, por eso pongo ahí el espíritu de los 30, porque se consolidó un grupo de 30, ¿vale?, de 30 empresarios de diferentes subsectores que después trabajaron muchísimo con nosotros en el desarrollo de varias iniciativas, ¿no?, para el día después del confinamiento. Y eso es porque, bueno, desde el primer momento estuvieron en contacto, fueron fraguando, muchos de ellos ni se conocían entre ellos, ¿vale?, y al final se creó un equipo en el que nos apoyamos nosotros como institución muchísimo. Sacamos a los 15 días también el primer diagnóstico de lo que suponía, ¿no?, estar confinados durante una Semana Santa para el territorio y si eso se alargaba, en qué escenario nos ponía. Conseguimos poner en marcha algo que habíamos intentado con anterioridad, pero que desde los gestores locales no lo veían tan bien, y era poner límites y horarios a las visitas en muchos de los recursos, es decir, que se haga por reserva previa. Es una manera muy fácil de gestionar la capacidad de carga del territorio, lo proponíamos constantemente, pero nos decían que no, porque en el momento que ponemos esas barreras se me va a quejar el del restaurante, porque el del restaurante lo que quiere es tener una cola de gente esperando y 3 turnos de comida y demás. Y bueno, eran pegas constantes, pero claro, aprovechamos la pandemia y pudimos ponerla en marcha y que sigue existiendo a día de hoy, pero facilitamos esa herramienta a todos los ayuntamientos para que la pudiesen utilizar con sus recursos, y ahora estamos intentando abrirla también al sector privado. Y después desarrollamos la campaña Después de todo mereces un respiro, que con esos 30 empresarios pues conseguimos crear más de 70 experiencias ¿vale?, diseñadas para el COVID, ¿vale?, con una campaña en medios también y una web. Desarrollamos también toda la cartelería hecha a la medida de cada establecimiento durante este tiempo, porque bueno, sí que es verdad que se hablaba mucho, ¿no?, de manuales y recomendaciones, pero ninguno tenía las herramientas para después poder trasladarlo en su establecimiento. Entonces hicimos como más de 60 carteles distintos y adaptados a las necesidades de cada uno. Creamos juegos de escape online que nos permitían también promocionar nuestras rutas de escape. Bueno, fuimos ahí bastante activos, fue un confinamiento intenso. Y bueno, ahora por nombrar algo del plan de sostenibilidad, que es lo que estamos desarrollando ahora y que nos permite también abordar elementos de innovación. Bueno, son 5 líneas estratégicas, las del plan, divididas en esas 3 anualidades. Tenemos movilidad sostenible, paisaje cultural, transformación competitiva, la parte de marketing y la de gobernanza, ¿no?, que se incorpora por primera vez a un plan estratégico de la zona. El plan de movilidad pretende ser una guía de ruta de lo que debemos de hacer. Hasta ahora no disponíamos de los recursos para poder financiarlo, y esto nos está permitiendo también optar a otras convocatorias. Es decir, desarrollar un plan de movilidad del territorio que incluya todos los medios de transporte existentes, las posibles soluciones que identifique. ¿Se lo podéis parar ahí? Vale. Nada, para hacer un repaso, que como va más rápido de lo que yo puedo explicar alguna cosa, no pasa nada, sino Fernando, lo hago sino al final. Bueno, estaba la parte del plan, que ya digo, es un proyecto costoso, que hasta ahora no teníamos fondos para sacarlo adelante, y lo que nos está permitiendo el contar con este plan de movilidad es que podamos optar a su vez a las convocatorias MOVES singular del Ministerio y demás, y que podamos realmente acometer algunas de las acciones más urgentes, que serían de las 10 rutas fluviales que tenemos ahí, ¿vale?, solo una de ellas utiliza una embarcación híbrida, las otras son de fuel. Sí somos reserva de la biosfera y un paraje natural muy bonito, pero a día de hoy, ¿vale?, seguimos generando contaminación muy cuantiosa a lo largo del territorio. Entonces, lo que pretendemos, y optamos a ese MOVE singular, pues porque son convocatorias en las que podemos pedir hasta 5 millones de euros, que con esos importes sí podemos plantearnos cambiar los motores de esos barcos o adquirir nuevas embarcaciones, ¿vale?, que sustituyan a esas. Y son, ya digo, ese plan nos ha permitido generar memorias e informes para que podamos optar a estas. Hasta ahora podíamos tener todas las ideas y todas las intenciones del mundo de electrificar, pero como no tengamos fondos es imposible, ¿no? Además, el plan contempla también pues, que podamos sacar líneas de ayuda, tanto para el sector público que gestiona embarcaciones como para el privado, para que puedan acometer ese proceso lo antes posible.
La segunda línea es la de paisaje cultural. Puedes darle, Fernando, sí. Que tiene varias líneas, entre ellas embellecimiento de núcleos, en las que seguimos abordando el tema de la muralización, ¿vale? E integrar también otros elementos a través de otro tipo de intervenciones. Seguimos habilitando rutas de senderismo y otras temáticas, mejorando pues, la accesibilidad de muchos puntos de interés. Además de abordar el reposicionamiento de señales, páralo ahí, por favor, si puedes. El reposicionamiento de señales, para mí, lo de la señalización, aunque es un caballo de batalla y siempre es insuficiente la señalización, se está convirtiendo en un feísmo absoluto. Es decir, si ahora por distintas líneas y lo que nos espera, contando fondones, generation y demás, nos espera seguramente otro boom de la señalización, que para mí genera más feísmo que otra cosa. Hoy existen otras posibilidades y aquí está la innovación y la digitalización. Por lo que también hemos metido, es decir, hay reposicionamiento de aquellas que están dañadas y son elementales y también una reutilización de lo ya existente, ¿vale? Y recolocación de esa señalización. Pero hemos también prestado mucha atención al apartado de señalización inteligente, ¿vale? Y ver cómo podemos prescindir del elemento físico y de esos postes múltiples en cada uno de los cruces y sustituirlo por otras posibilidades. Es una de las partes en las que más hincapié estamos haciendo. Ahora sí. La tercera línea, que es la de competitividad, aborda desde seguir avanzando en la distinción SICTED, ¿vale? Que nos unimos a la red en el 2020 y estamos intentando mejorar en ese sentido y adhiriendo al programa cada vez a más empresas. Había un apartado que en esta convocatoria, primera como salió en plena pandemia, nos exigían, que era seguridad e higiene, que era pues, para que nosotros mismos diseñásemos manuales y demás, que ya estaban diseñados y era absurdo que cada uno nos pusiésemos a gastar recursos en eso, y lo hemos sustituido pues, por la creación de manuales de buenas prácticas sostenibles, tanto para el visitante como para los distintos subsectores. Después, intentar fomentar esos proyectos innovadores, sacando líneas de convocatoria para premiar, ¿vale? A esos proyectos de emprendedores que se puedan beneficiar de ello. La gestión de la formación. También es una parte, hablábamos antes, la formación es necesaria, sigue habiendo determinados nichos de la formación que están sin cubrir, pero muchas veces caemos en el error de promover, ¿no? Los gestores, pues que creemos que esto es lo importante o lo que están buscando, y promovemos cursos que a su vez promociona o gestiona también la Diputación o las universidades y demás. Nos parecía interesante generar como un departamento, ¿vale? Entonces, o algún perfil o alguien que nos ayude primero, a identificar toda la oferta que haya, ¿vale? Existente y cribarla para ver cuál puede ser la más interesante para nuestro territorio, y a partir de ahí identificar las necesidades y promover nosotros una formación a la medida que no esté cubierta hasta el momento, pero que podamos tener un calendario de lo que ya existe y generar nosotros el nuestro propio basado en ello, ¿no? Sí, puedes darle, Fernando. La cuarta línea es la de marketing y demás. Aquí sí que hemos seguimos con proyectos que iniciamos en su momento con el plan de dinamización turística, de iluminar de una manera muy atractiva elementos del románico, tanto en el interior como en el exterior. Eso, como decía, seguimos trabajando todo el tema del turismo de bienestar y el mindfulness, la geología y la arqueología, que tiene un componente muy importante en el territorio. Hay muchísimo vestigio que no estaba siendo aprovechado y lo estamos impulsando también desde este plan. Unirnos, es otro de nuestros objetivos, unirnos al Club de Productos de Rutas del Vino de España, de la mano del Consejo Regulador, y después fomentar eventos y demás. Esta línea, digamos, que es menos, tiene actuaciones más comunes de lo que es marketing e información. Estamos intentando unificar también la imagen de todas las oficinas de turismo del territorio. El observatorio turístico, que después lo comentaré, para nosotros es una salvación contar con el observatorio dentro del plan, porque algo de lo que más necesitados estamos los gestores es de datos, ¿vale? Que nuestras estrategias deberían partir de esos datos y no contamos con ellos. Y pues la quinta línea, que ya decía que por primera vez se incorpora a los planes estratégicos como un elemento de peso, y es la gobernanza participativa, es decir, contar tanto con la población local
como con otros agentes en este desarrollo. Estamos a punto ya de presentar, dentro de esta parte de tecnología para la información, a través de Consul, que es un software que ya existe de gobernanza, lo hemos contratado para adaptarlo al territorio y a nuestras necesidades y que nos permita, tanto las acciones del plan de sostenibilidad como otras, generar debate sobre ellas y votaciones en las decisiones que vayamos a tomar a partir de ahora. Ya digo, tanto dentro del plan como para que ya nos quede de herramienta de consulta para otras muchas decisiones. Pues desde elegir ubicaciones de la muralización, ¿vale?, hasta esa definición de cursos, hasta saber si realmente el sector está convencido de que el turismo de bienestar, ¿vale?, puede ser el futuro de este destino. Bueno, todo eso someterlo, ¿vale?, a un debate público y a votaciones, y de esa manera pues conseguimos que todos se involucren mucho más en nuestros proyectos, ¿no? Y ahí está la parte de la financiación. ¿Qué hemos conseguido ya ahora muy breve, que yo creo que ya me he pasado de tiempo? Tú, Fernando, córtame cuando... ¿Qué hemos conseguido hasta el momento, ¿no? Pues esa imagen de destino, es decir, que la marca Ribeira Sacra se vea y sea un conjunto y no haya una Ribeira Sacra orensana y otra lucense, ni mucho menos, y que tenga muchísima fuerza. Ese acceso a los fondos, es decir, ser entidad, ser consorcio de turismo nos permite acceder a muchísimas líneas de ayuda que bajo otra figura o una mera agrupación o demás a las que no podríamos acceder. Ese sentimiento de pertenencia, ahora ya es mucho más habitual que los ayuntamientos en sus promociones pongan Ribeira Sacra en grande y en más pequeño ayuntamiento de, ¿vale? Antes era totalmente a la inversa, pero ahora les interesa que se les identifique como Ribeira Sacra. Se ha creado ese producto, es decir, los recursos los teníamos y muchísimos, pero ¿vale?, no existía ningún tipo de producto y hoy hay muchísimos, ¿no?, que nos posicionan. El fortalecimiento de la marca, que es eso mismo, el que no sea un arma política, ¿vale?, entre los partidos, que ha ayudado a otros proyectos también distintos al turístico, ¿vale?, para que lleguen a consenso también en otras áreas, y hemos conseguido también esa candidatura de la que os hablaba, que recogió muchísimos apoyos y que intentaremos sacar adelante en los próximos años. Pero bueno, no todo es tan bonito tampoco, hay muchísimos retos y objetivos a conseguir todavía, que como veis son más de lo que hemos conseguido, y es que exista mayor compromiso, es decir, todos están ligados a esa marca y quieren ser Ribeira Sacra y quieren ser destino turístico, pero es un poco triste que todas las primaveras tengamos que recordar que hay que limpiar las rutas de senderismo, el entorno de las iglesias y demás, ¿vale?, que debería materializarse más y en el presupuesto municipal incluirse esa partida, ¿vale?, para eso, y una programación, que es lo que más nos cuesta. Los localismos, que dentro de esa marca pues siempre hay alguno que busca la manera de destacar, entonces su proyecto lo guarda en secreto hasta que ya, ¿vale?, podría haberse sacado en colaboración con otros y conseguir mucho más, pero ellos quieren ocupar la página del periódico el primer día y entonces, utilizan esas estrategias que aún cuesta erradicar. Las incorporaciones, ahora se van a añadir 5 ayuntamientos al destino, que están dentro de la candidatura Patrimonio de la Humanidad, pero hay en la mesa otras 6 solicitudes. Es decir, también tenemos que intentar poner el límite en algún sitio, porque si no se desvirtúa la marca también, y también está siendo un problema. La coordinación, es decir, que sí está Xunta de Galicia, las diputaciones y demás canalizan muchas ayudas, pero a su vez desarrollan también estrategias turísticas como a nivel provincial y demás, que deberían tener más coordinación y no, porque a veces nos pisamos en algunas áreas. Después, que no todo es turístico, hacer entender que aunque sea un territorio y demás, y cada vez que confiemos más en esto, pues que no todos los cruceiros que tenemos nosotros o fuentes, ¿vale?, pueden ser un recurso turístico, que sí puede tener muchos años, pero no es un motivo de atracción. Y eso nos está costando mucho, incluso con la población local, que es la que más ahora está demandando que se incluya en el mapa turístico y demás. Bueno, poner esos límites también es complejo. Lo de los datos, ahora lo salvaremos con el plan de sostenibilidad, pero lo demandamos muchísimo, disponer de un observatorio permanente que nos dé más datos del perfil, porque trabajamos a ciegas la mayor parte de los años, ¿eh? Vamos definiendo estrategias con una hoja que nos pone simplemente que ha habido tantas pernoctaciones durante el año y ya está. No conocemos ni procedencias, ni perfiles, ni muchas veces el nivel de gasto.
la capacidad de carga que decía antes, es decir, controlar hasta dónde vamos a llegar. Ya tenemos momentos críticos del año en el que se nos va un poco de las manos, que esto no se convierta en eso, y que hagamos entender que el tener una cola de personas a la puerta de un restaurante esperando para el tercer turno, pues no es lo que más, al final, nos genera mucho volumen de trabajo, pero no es lo que genera mayor nivel de ingresos. La necesidad de personal, es decir, que estas entidades empiezan poquito a poco, ¿vale? Entonces, pero que se puedan ir reforzando con personal propio o externalizado, pero que es una de las demandas que más tenía, hasta que se han incorporado, les comentaba ayer, con el plan de sostenibilidad al consorcio, 2 técnicos. Durante estos 14 años hemos estado yo, una sola persona, con el consorcio, y es muy difícil a veces también poder llegar. Me parece también un poco anecdótico, porque de estas cosas que tienes pendientes, pues para cuando tenga tiempo en algún momento, estaba a contactar con la Fundación de Santa María la Real, que lo hemos hecho recientemente, o adherirnos a la red de destinos turísticos inteligentes, y lo hemos hecho hemos solicitado hace un mes esa adhesión. Pues eran cosas sencillas, que tampoco llevan muchísimo tiempo, pero que estaban ahí pues para cuando tenga tiempo, pues ahora la incorporación de estos 2 técnicos ha hecho que podamos dividirnos todas esas cosas pendientes y poder asumirlas, ¿no? Después de que la planificación sea ya a medio y largo plazo. Ya termino, sí, medio y largo plazo, que ahora mismo vivimos de convenios anuales y de subvenciones que son de esta fecha, de este mes a este mes, y eso no nos permite trabajar a largo plazo, cuando la estrategia debería ser, ¿no?, con otros objetivos, como mínimo, ya no pediría más, pero como mínimo 5 años. Y pues bueno, los planes de gestión, que nosotros gracias a la candidatura hemos conseguido desarrollar y redactar un plan de gestión para que ya nos quede para el resto de años. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Disculpe. Bueno, así ejemplos rápido, innovadores. Un poco rápido, y aún así me he pasado mucho. Que has puesto. Yo te iba a preguntar que cuál era la clave del éxito de trabajar y de acuerdo con 21 municipios, que ya son un montón, ¿no? Pero bueno, lo has dado tú misma. Ha habido consenso en la toma de decisiones por encima de colores políticos, y valorando también el trabajo que hacen los técnicos, por un lado, y por otro, creo que, según he entendido yo, pues que hay muchos pequeños empresarios que después de esas grandes ayudas, una vez que se terminan, deciden continuar ellos adelante con los proyectos. Una suerte en ambos casos, pero ¿cómo se consigue eso? O sea, ¿forma parte del carácter gallego? Que no lo sé. No, bueno, no, porque otros compañeros de Galicia no me comentan lo mismo. Es verdad que, ya digo, la parte política, que es la que inicia y pone en marcha esta entidad, dio ejemplo en ese sentido. Es decir, si somos capaces de ponernos de acuerdo y sacar todos los proyectos por unanimidad, eso se va a ver reflejado también en el sector empresarial, incluso en la población local. Entonces, eso se ha conseguido y el mérito es de ellos. Yo ya digo, mi trabajo no tendría nada o no conseguiría nada de los objetivos que se han conseguido si no fuese ya partiendo de esa parte. Por lo que a ellos siempre les doy muchísimo las gracias por haber dejado trabajar a la parte técnica y atender sugerencias. Y después es verdad que algunos están más involucrados que otros, es decir, no es que todos estén ahí súper implicados, pero por lo menos, ¿vale?, los menos implicados o los que no dependen tanto de la parte turística, bueno, no molestan, digamos, ¿no? O están ahí, pues eso, a la expectativa, y se dejan asesorar. Y después eso que hemos intentado trabajar, intentamos hacerlo cada vez más, a lo mejor al principio fue más complicado, pero ahora lo hacemos, y es eso, trabajar de la mano del sector, ¿vale? Y que ellos estén involucrados desde el principio, no imponerles, digamos, este tipo de producto, no imponerles esta formación y demás, sino que sean ellos quienes lo vayan solucionando. Y después, bueno, al final es generar la imagen de marca a través de esa innovación, y aunque dispongamos eso de un presupuesto de 100.000 euros para gastar al año de promoción y demás, intentar innovar y que ellos mismos confíen en la marca. Crean y sepan, es lo mejor para eso no es nada típico en Galicia, como pasa en otros sentidos. Nos valoramos mucho lo de otras zonas que nos rodean, pero lo gallego poco vale. Y bueno, eso es complicado y también se ha conseguido. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo a Alessandra?
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería consultarte, imagino que en esta trayectoria de más de 15 años que lleva ya de rodaje el consorcio, pues que habréis tenido vuestras etapas de claroscuro, tanto en la conformación del propio consorcio como en la participación y en la propia gestión. Quería preguntarte cómo llegasteis a la conformación del propio consorcio y qué participación tiene el tejido empresarial, que se ha abierto, se ha hablado de la parte institucional, pero no de otros socios importantes como es el propio empresariado. ¿Qué papel tiene dentro de este consorcio, cómo participa y cómo se revierten los beneficios de todas estas actuaciones que estáis llevando a cabo y cómo la perciben para que ellos estén en ese consorcio? Gracias. Gracias. Pues los comienzos, ya decía antes, fueron complicados. Llegar a definir, es decir, hubo que hacerlo porque estaba ese plan de dinamización a disposición y eran 3 millones de euros que no se podían desperdiciar. Fue muy complejo llegar a delimitar ese territorio, pero se establecieron unos criterios que al final eran los 3 pilares que ponían ahí. En esas riberas del Sil y del Miño, si el ayuntamiento tenía románico, vino y tocaba al cañón del Sil o a las riberas del Miño, ¿vale? Pues todos esos son los que al final entraron a formar parte. ¿Cómo se distribuían esos fondos? Fue complicado también al principio y sin embargo ahora tenemos un plan de sostenibilidad que es una figura muy, muy similar y unánimemente y a la primera la distribución que se les ha planteado la han aceptado, ¿vale? Sin ningún tipo de discusión, ¿vale? Pues hemos pasado de una situación, ¿vale?, totalmente contradictoria y al final es porque el bagaje ha demostrado que, bueno, que el consorcio hasta el momento pues, ha conseguido, ¿no?, esos objetivos y confían hasta tal punto de que lo han aceptado, ya digo, a la primera y con las propuestas que hemos realizado desde la gerencia. El sector privado sí forma parte, con voz y voto del Pleno del Consejo Rector del Consorcio. Están los 21 ayuntamientos, está la Asociación Empresarial, ¿vale?, de Empresarios de Turismo, y está el Consejo Regulador, ¿vale?, en el que tiene mucho peso las bodegas también turísticas de la zona. Como ellos, al final, nuestro trabajo está fundamentalmente dirigido a ellos, no solo a través de los canales, es decir, web y demás, donde tiene muchísima, donde les es un escaparate, ¿vale?, fundamental, sino que habilitamos bolsas de contratación, pues mereces un respiro. La campaña pospandemia la generaron ellos, ¿vale?, guiado un poco por nosotros, pero la fueron configurando ellos y se van posicionando y generando producto. Nosotros, como decía también, hay productos que da más miedo, ¿vale?, ponerlos en marcha y arriesgar recursos propios o ahorros para sacarlos. Entonces lo que hacemos es hacerlo nosotros, ¿vale?, empezamos lanzando el producto y ellos cogen el relevo después. ¿Vale? Es decir, hay muchísima, pues a nivel de formación y de muchas otras, la distinción SICTED, ¿vale?, y otras marcas o distinciones de calidad de las que asumimos nosotros los costes y los procesos para que ellos, ¿vale?, tengan que hacer el mínimo esfuerzo posible y de esa manera logramos mucha involucración también de su parte. Pero vamos, o sea, prácticamente todas las actuaciones que realizamos, ellos sacan beneficio prácticamente directo o indirecto, pues si la muralización la realizamos en el entorno de esos establecimientos o de camino a su casa de turismo rural. Es decir, al final les revierte todo. Lo importante es escucharles también, porque ya digo, es que tienen la información más valiosa porque ellos están en contacto directo con el visitante. ¿Alguna pregunta más? Eugenio. Buenos días. Primero, enhorabuena por la estructura de la ponencia, desde cero hacia arriba, sobre todo por estructurar todo el compromiso de un territorio tan amplio, creo que es importantísimo. Conozco, en cierto modo, vuestro trabajo en gran parte, porque yo siempre suelo decir que donde hay belleza, riqueza y además se sabe combinar, tú lo dices, el románico con los cañones, con el vino. Estoy en el Duero Venateiro, que es una cosita parecida, además Patrimonio de la Humanidad también. Sí. Bueno, vosotros tenéis su YouTube, que ya... Y muchas veces se hacen comparaciones, precisamente del Duero Venateiro a la Ribera Sacra. Yo creo que el éxito de todo esto siempre es creer y que la implicación del territorio. Nosotros, varios empresarios extremeños en este momento, con varios empresarios portugueses, y iremos también a hablar con vosotros porque se está creando en este momento
la Asociación Ibérica de Turismo de Interior. Quiere decir, los 1.290 kilómetros que hay de raya, con lo cual os coge a vosotros por el tema del SIL y por arriba, estamos creando ese mismo, creer en un proyecto, en un territorio con unos escenarios únicos, por decirlo de alguna manera, además escenarios emocionales, ¿no? 2 países, un destino. Digo por vosotros porque también estáis allí, porque vamos a ir hacia arriba. Ha nacido, va a nacer el día 29 exactamente. Ya hay muchos compromisos de empresarios extremeños y sobre todo de portugueses, sobre todo en Portugal. En Portugal se lo están creyendo infinitamente más que nosotros, pero digo que poco a poco. Entonces, yo cuando se tiene ese escenario tan llamativo, como que no lo dudo que lo vais a conseguir, lo de Patrimonio de la Humanidad, inmaterial, porque creo que se lo merece por esa combinación de patrimonio, naturaleza e implicación de las personas, es eso, que la gente crea, que empiece a sumar situación menos en la situación. La visibilidad que se crea, con visibilidad se crea riqueza, con lo cual, enhorabuena por ese trabajo tan grande que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Pues sí, claro que sí, a disposición para ese proyecto y para todo en lo que podamos colaborar. Si al final nosotros estamos aprendiendo, bueno, del Douro muchísimo, hemos aprendido un montón de... Claro. 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 Sí, sí. El mundo, claro, claro. Sí. Sí. Muchas gracias. Creo que hay otra pregunta por ahí. ¿Sí? Sí. Mira, yo creo que en tu exposición has puesto, bajo mi punto de vista, el dedo en la llaga en el tema de la señalización. Entonces me gustaría que explicaras, porque es un problema que nos preocupa mucho a la gente que trabajamos en los territorios, ¿cómo? Claro, es una parte del plan de movilidad, ¿vale?, que aún se está desarrollando, y ver dentro de todas las facilidades que hay ahora a nivel tecnológico en el mundo de la señalización cuál se adaptaría más. Se está estudiando desde un tipo de balizas que emiten a los dispositivos móviles esa señalización al móvil directamente, ¿vale? La vinculan, es decir, tú llegas a un cruce y en el móvil aparece la misma señalización que ves físicamente, pero en digital, ¿vale? Y eso nos permite, pues eso, aparece, ya digo, como si fuese un poste digital con las diferentes flechas, ¿vale? Es una de las que vemos que podría ser la más interesante. Y después, pues desde algo que nos evitaríamos, uno de nuestros puntos conflictivos son los embarcaderos, ¿vale? Los embarcaderos, por la orografía del terreno, tienen muy poco espacio. Es decir, os digo que hay salidas de 2 barcos al mismo tiempo desde el mismo embarcadero que suman 200 plazas, ¿vale? Y hay aparcamiento para 15 coches. ¿Dónde están esos coches aparcados? Pues por la carretera, invadiendo uno de los carriles. Ya son carreteras estrechas, dejan solo uno, después llega un autobús que no pasa, que no puede maniobrar. Bueno, pues este problema se repite continuamente. Bueno, pues si conseguimos que antes de tomar esa carretera que baja al embarcadero, colocar unos carteles que pongan si hay disponibilidad de plazas, que es otro problema. Claro, como muchos van directamente, ¿vale?, sin consultar si hay disponibilidad, se juntan los que ya tienen su billete con otros muchos que van a preguntar si lo hay. Bueno, pues tenemos que descargar, ¿vale?, ese peso, pues con una panelización que ponga si hay o no billetes disponibles en las embarcaciones y cuántas quedan en cada una de ellas, pues limitamos el problema. Y después, ya digo, estamos intentando, aunque hay muchos proyectos y algunos de ellos europeos que fomentan mucho y que incluyen muchas partidas de señalización, estamos intentando convencer de que no, ya desaparezca, porque es que hay puntos que es un auténtico horror ya. Y hoy eso tecnológicamente tenemos, es verdad que no hay muy buena cobertura en todo el territorio, pero se está mejorando poco a poco, y que tecnológicamente ahora tenemos otras soluciones, aunque sea sin necesidad de esa cobertura. Vale, ya digo, es un tema que aún está en desarrollo para ver cuál puede ser la mejor solución, pero algunas de las soluciones que barajamos son esas, ¿vale? Si no, pues os dejo mi contacto y cuando lo tengamos más avanzado os paso la información. Sí.
ese pacto? ¿Si Vale. parte de vosotros, de otra institución o cómo es? En este caso parte de la Consellería de Medio Ambiente, del área de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, en la que se involucra al consorcio como ente principal y que nosotros tenemos que actuar de motor para que Iberdrola, ¿vale?, que está muy presente en el territorio también, y otras compañías de las más potentes, ¿vale?, se involucren también. Y bueno, ahora hemos empezado desarrollando proyectos dentro de ese pacto de embellecimiento de núcleos y algunos de muralización también, ¿vale? Intentamos buscar fuente, como vemos en la muralización, ¿vale?, entonces una vía que genera producto y un atractivo y a su vez da solución a muchos problemas, intentamos buscarlo de ahí. Y entonces, bueno, estamos intentando que también esas entidades se involucren ahí y consigan que sigamos ampliando esos proyectos. Pero se trata fundamentalmente de eso, de actuar a nivel paisajismo, mejorar todo el territorio. Se han creado 2 itinerarios de interés paisajístico, uno por el Sil y otro por el Miño, ¿vale?, que se están dotando también de elementos de interpretación y acondicionando espacios, aparcamientos y demás, porque es eso, uno de nuestros problemas es que son carreteras muy sinuosas, estrechas, en las que, bueno, sí, promocionamos, pero que al final en un mes de junio, julio, agosto, aparcar se convierte en la mayor parte de los sitios en un problema muy importante. Con el plan de movilidad, la idea es poner en marcha lanzaderas. Ya hemos hecho un proyecto piloto de intentar obligar a la gente a dejar vehículos en aparcamientos disuasorios y utilizar servicios de lanzaderas para descongestionar también esa parte. Y en esos proyectos es donde con el pacto estamos intentando involucrar a las grandes compañías para que también o bien con sus recursos propios, porque tienen infraestructura, o bien económicamente, nos ayuden en eso. Muy bien, pues Alexandra, ha sido un placer. Nada, muchas gracias. El mío. Muy bien, pues nada, encantados. Gracias. Aquí.